Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Bienvenidos los de las vacaciones. ¿No les gustaba quedarse por allá? Duro venirse, ¿no? Pero hay que volver. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? ¿Quién se acuerda? La prédica se llamó La voluntad de Dios, el mejor sitio para estar. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Seamos felices. Que seamos felices. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, que nosotros cuando somos felices es la voluntad de Dios. Podemos ser luz en medio de la oscuridad. ¿La oscuridad existe? Sí. No, porque la oscuridad es falta de luz. Porque hay un cuarto cerrado y está oscuro. Si usted lleva así sea un fosforito, se acaba la oscuridad. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. El cuarto está oscuro, pero cuando nosotros llegamos vamos a llevar ¿qué? Luz. Y estamos cumpliendo la gran comisión, que es ir a todas las naciones a llevar el mensaje de Dios, bautizándolos en el nombre, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la única manera que nosotros podemos llevar esa tarea es viviendo una vida agradable, una vida que le gusta a Dios. Vamos a empezar a leer con Mateo 5, del 13 al 16. ¿Qué no puedes? Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ok, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5 vemos esto, que Él enseña de que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal. ¿De qué sirve algo si no está salado? ¿Sí me hago entender? El Señor quiere que nosotros seamos ese es el propósito inicial de lo que Dios quiere. Discúlpenme que hoy estoy un poco afónico y... ¿Este es el mismo? ¿No lo he terminado? No. Oh, sí, dice por favor. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Sus buenas, si falta algo. Las buenas acciones. ¿Qué son las buenas acciones? Son las acciones que Dios prepara de antemano. Es lo que Dios nos dice a nosotros que debemos de hacer. Es caminar como Dios dice que caminemos. Viviendo una vida, ¿qué? Una vida ordenada, en paz, en amor, en gozo. En pocas palabras, viviendo una vida plena y feliz. Es de la única manera que nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad. En medio, sin importar la circunstancia, porque es que el problema de nosotros es que la felicidad, la plenitud y todo lo que nosotros vivimos depende de factores externos. Y no debería de ser así. Mi vida no depende de lo que digan o no digan las personas que están a mi lado, de lo que hagan o no hagan las personas a mi lado. Porque si ustedes, por ejemplo, van a depender de mí, el día que yo les falle, entonces van a estar tristes. El día que yo les diga algo, entonces van a estar contentos. Entonces sería ilógico depender uno de un ser humano cuando un ser humano trae sus altas y bajas. En cambio, cuando nosotros dependemos de Dios, la palabra de Dios dice que Dios nunca cambia. Dios siempre es el mismo. Entonces, ¿para qué confiar en alguien que es inestable cuando podemos confiar en alguien que es totalmente estable? ¿Sí me ven hoy? Me veo alto hoy, ¿no? Me hicieron tarima. Pero es que en el matrimonio de José y Sandra no me vieron en la... Decían quién los casó. El Espíritu Santo, amén. Esa es la idea. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios empezamos a conocer el corazón de Dios. Empezamos a tener una amistad con Dios. Empezamos a conocer verdaderamente lo que Dios quiere. ¿Cómo?
teniendo una interacción con la palabra de Dios, empezando a discernir lo que dice la palabra de Dios. No solamente es como leer por leer, sino leer, meditar y aplicarlo, porque de nada sirve leer y leer y leer y no aplicarlo. Se convierte en simple conocimiento y el conocimiento envanece. Se vuelve un orgulloso, testarudo, no escucha a nadie y definitivamente su vida no cambia. En cambio, cuando yo leo la palabra, la medito y la aplico en mi vida, empiezo a tener sabiduría. Y una persona sabia es una persona que puede vivir bajo los principios de Dios, siendo ¿qué? Luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros empezamos a deleitarnos en la palabra de Dios, nosotros empezamos a tener una cierta conexión con Dios y empezamos a orar. Cuando yo empiezo a tener esa conexión con Dios y a tener esa intimidad de poder leer su palabra y fuera de eso también orar, empiezo a hablar con Dios, empiezo a darle sentido a lo que es Dios. Porque es que muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Creemos en que, por ejemplo, que alguien nos va a dar una promesa y creemos en la persona, pero no creemos que nos van a dar la promesa. Entonces, es lo mismo que pasa con Dios. Dios quiere que nosotros le hablemos, que sea parte de mi vida, que cuando yo esté angustiado, Señor, estoy angustiado, Señor, ayúdame, mira, me está pasando esta situación, mira a tal persona que está agarrándola conmigo, Señor, yo te pido por esta persona, bendícela, Señor, hazle caer en razón, Señor, a esa persona, no querer cambiarlo yo, sino que sea Él el que cambie las personas. Es como un triángulo, yo le oro a Él para que Él toque a la persona y la persona ya tiene un trato conmigo. Nosotros queremos es así, que la persona cambie y eso nunca va a pasar. Nosotros no tenemos la capacidad. Hablamos la semana pasada de que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso. Engañoso es el corazón del hombre. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que queremos para nosotros mismos. No sabemos lo que es bueno para mí, voy a saber lo que es bueno para otra persona. Pero ¿quién sabe qué es bueno y qué no es bueno? Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a tener comunión con Dios, cuando yo empiezo a tener intimidad con Dios, cuando yo empiezo a caminar con Dios, ¿qué va pasando en mí? Se va transformando mi vida de adentro hacia afuera. Poco a poco mis dichos van cambiando. Poco a poco las cosas que yo empiezo a hacer o que yo hacía antes ya no las hago porque ya, y si las hago me siento mal, porque hay algo que empieza a cambiar dentro de mí, porque empiezo a caminar, a tener una amistad. Siempre que uno tiene una amistad con alguien, esa amistad influye para uno, sea para bien o sea para mal. Nunca una amistad queda igual. Si uno se junta con una persona grosera, lo más probable es que prontico estamos también nosotros groseros, a no ser de que nosotros tengamos un carácter más dominante y podamos influenciar a esa persona para que esa persona deje de ser grosera. Pero nunca una amistad queda igual. Por eso es lo mejor que podemos tener como amigo es a Jesús. Por eso coloqué la canción hoy. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Vamos a leer Proverbios 22 del 24 al 25. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Amén. ¿Sí ve? Hay gente que definitivamente uno puede, la idea es uno hablar con personas y llevar y transmitirles el mensaje de Dios, que ellos vean el Cristo que hay en nosotros. Pero definitivamente hay personas que uno le habla y está con ellos y nunca atienden y nunca lo prestan atención. A esas personas es mejor uno alejarse, porque si yo no le sumo a esa persona me va a restar a mí. Pero una amistad nunca queda en la misma. Por eso el proverbio dice, no te hagas amigo de gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderán a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Una persona irritable a toda hora discutiendo y esto y lo otro, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué va a hacer uno? Uno se pone nervioso y cuando menos piensa uno, uy, ¿qué pasó? Responde con la misma manera. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso hay que sabernos con quién juntarnos. ¿Con quién nos juntamos nosotros? Con Dios. Si yo tengo esa intimidad con Dios y estoy al lado de una persona así, a mí no me va a afectar mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero para mí. Porque yo ya tuve mi comunión con Dios en la mañana. Yo le dije, Señor, ¿cómo estás? Padrecito lindo, te entrego este día. Estés conmigo. Y si en
todo momento en el trabajo necesito algo, Señor, ayúdame, por favor, Señor, esto y lo otro. O sea, estoy más como con esta persona que con cualquier otra persona que esté al lado mío. También en 1 Corintios 15, del 33 al 34 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Amén. Porque no sabemos qué distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces para nosotros, si nosotros conocemos a Dios, sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Que a veces nos hagamos los locos es otra cosa. O que de pronto no queramos ser obedientes, esa es otra cuestión. Pero que sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Entonces yo pregunto, si yo tengo una amistad con Dios, si yo tengo una comunión con su palabra, oro con Él, hablo con Él a toda hora, le pido opinión, hago este negocio, no lo hago esto, no lo hago, digo esto, no lo digo, ¿qué empieza a tener una influencia en mí? Dios. ¿Qué será más influyente, Dios o yo? ¿Será que yo puedo cambiar a Dios? Pero Él sí me puede cambiar a mí. Entonces esa amistad es correcta. Nosotros debemos de buscar siempre la comunión con Dios, porque Dios nos va a ayudar a ser diferentes. Dios nos va a ayudar a llegar a ese punto de vivir en su voluntad, que es ser felices. Aquí todos somos felices, ¿verdad? Amén. 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 Mire que estábamos trabajando, Jaime, los dos, David y yo, y un muchacho estaba trabajando con nosotros y nos contó algo. Dijo, mira que pues nos dio la oportunidad de que David le contara su testimonio, porque estábamos hablando de la iglesia y todo eso. Entonces le sabe que yo no le voy a decir nada, más bien dejemos que David le dé el testimonio, déle su testimonio, y él le dio su testimonio. Y entonces me dijo, uy, hermano, nos dijo, ¿cómo le parece que un amigo, había una pareja que le caía mal, pésimamente, y esa pareja va a su iglesia? Y yo, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Y cómo le parece, hermano, que hace días compartieron con esa pareja? Men, esa pareja, ellos son diferentes, son otras personas, men. De verdad que son otras personas totalmente diferentes. Decía, men, esa gente cambió, esa gente es totalmente diferente a lo que eran antes. ¿Y saben qué, men? Hasta mi amigo dijo, ¿sabe qué? Hasta quiero invitarlos a mi casa. Después de que los odiaba, después de que no los quería, al compartir, vieron el cambio, vieron que la luz en ellos, y ahora los quieren hasta invitar a compartir con ellos. Ese es el testimonio, eso es lo que Dios quiere que nosotros estamos viviendo, en que la voluntad de Dios, porque eso se ve. Eso se ve. Yo le digo a las personas que se paran aquí, al frente, nadie está exento de pecado, todos pecamos. Pero cuando uno se para aquí y está en pecado, eso se ve. Y eso no es de bendición. Uno debe ser honesto y decir, hombre, verdaderamente no estoy preparado, estoy pasando una situación difícil, más bien paso para después. No hay problema. Lo importante es que es tener una conexión con Dios y decirle a Dios, ser honesto con Dios y decirle, he fallado, estoy fallando, perdóneme, quiero arreglar esta situación, y así me puedo parar al frente. El día que yo esté en una situación así, tenga la absoluta seguridad que le pido el favor a alguien más que predique, porque yo no puedo estar así al frente. Soy pecador, pero tengo mis cuentas con Dios. Apenas peco, le pido perdón al Señor y le oro y le digo, Señor, deme un mensaje, deme esto, y el Señor me lo da. Si no, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios está aquí y todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve. El mundo quiere a Dios. Todo el mundo anhela tener a Dios en su corazón. ¿Sabe qué es lo que más detesta el mundo? La religiosidad. La religión. Porque muchas veces nosotros hablamos mucho de la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero no vivimos los principios. Entonces, ¿qué pasa? Como no vivimos los principios, entonces estamos hablando una cosa, pero estamos viendo otra. Y eso es lo que la gente no quiere. La gente detesta la religiosidad. La gente anhela más un testimonio como el que nos contaron ese día que la mucha palabrería. Porque la palabrería no sirve para nada. En cambio, el poder mostrar esa vida abundante que Dios nos da, esa diferencia entre el mundo
entre el mundo externo y el mundo cristiano, esa diferencia de ver, wow, qué bonito estas personas, qué bonito ver el cambio que hubo aquí, qué bonito lo que Dios ha hecho en esto, qué bonito, sin necesidad de hablar. San Francisco de Asís tenía una frase y decía, mire, en todo tiempo tenemos que predicar, en todo tiempo tenemos que predicar, algunas veces tendremos que hablar. Tenaz, ¿no? ¿Por qué entonces no vivimos la felicidad que Dios dice que es la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es ser felices, ¿por qué yo no soy feliz? ¿Por qué creemos? Algunos deberíamos de reflexionar y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no soy feliz? Si la voluntad de Dios, estoy viniendo a una iglesia cada 8 días, estoy diezmando, estoy haciendo esto y no soy feliz, no soy lleno, ¿qué me está pasando? Si la voluntad de Dios es esta, ¿por qué no lo estoy viviendo? Entonces, el Señor me puso a mí unos puntos, no sé, puede ser, por alguno de estos puntos. Yo quiero que algunos reflexionen y si algo les sirve, gloria a Dios. De pronto es lo que a mí me sirvió y me ha servido y me está sirviendo todavía. Pero el primer punto que yo pongo para, que es un estorbo para un obstáculo para vivir en la voluntad de Dios, es mi egoísmo, mi egocentrismo. Cuando yo soy egoísta, yo lo único que quiero y yo lo único que anhelo y pienso es en mí. En mí. Es que no me dan, es que no me dicen, es que no me hacen esto, no es que no pasa esto, es que todo el tiempo estoy en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Como los niños chiquitos, mío, 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 mío. Creen que el mundo gira a su alrededor. Y cuando pasa algo que no está acorde con lo que piensa, entonces se enojó, se disgustó, se puso de mal genio. Porque es que como es mi mundo, es mi entorno, es mis cosas, es mi esto, nadie tiene derecho a opinar diferente, porque si opina diferente, entonces no está dentro de mí, entonces me enojo con esa persona. ¿Por qué usted dice eso? No, señor, eso está equivocado, entonces es mi entorno. Entonces el egoísmo es, yo pienso para mí, que es el primer obstáculo para nosotros poder vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros, para vivir la felicidad. Cuando el amor, ¿qué dice que es? El amor no es egoísta. La primera cosa que dice el amor no es egoísta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy egoísta, estoy siendo selfish, egocéntrico. Estoy pensando solamente en mí y en mi bienestar y quiero que me den. Y el amor es lo contrario, dar. Entonces ya dejo de pensar en mí y empiezo más bien a pensar en el prójimo, en mi esposa, en mis hijas, en mi yerno. ¿Dónde está? Ya tengo que incluirlo en la lista. Sí, tengo que pensar en mis amigos, en mi jefe, en todas las personas y de último yo. Porque el egoísta siempre piensa primero yo, segundo yo, tercero yo. En cambio ahora es primero el prójimo, primero Dios, primero el prójimo, primero Miki, primero todo el mundo y de último yo. Si algo queda para mí, y después el yerno. La segunda cosa es la falta de comunión, lo que hablábamos ahora. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo yo voy a tener una vida agradable, una vida en paz? Cuando yo no tengo la dirección, cuando yo no tengo ese Espíritu Santo que hace que a mí me diga qué es lo que yo estoy haciendo mal. El Espíritu Santo sirve para redargudirnos, para mostrarnos, mire, hey, está en pecado, por ahí no. Entonces, pero si yo no tengo comunión con Él, si yo lo cauterizo, si yo me hago a un lado de Él, ¿cuándo me va a decir? De pronto me puede estar diciendo, pero yo me hago el loco. Porque no hay una comunión con Dios, no lo buscamos, no buscamos su palabra, no oramos. Y si no oramos y si no buscamos su palabra, ¿cuándo vamos a tener comunión? Una sola venida, un domingo por la tarde o aquí a la iglesia no nos va a ayudar para nada. Yo le aseguro que no. Es como si uno se alimentara una sola vez a la semana. Que uno comiera hoy, ya no como más en toda la semana. ¿Cómo se pone uno? Nosotros necesitamos alimentarnos todos los días, estar pegados de Él, estar en comunión con Él. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Dios nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer y empieza a mostrarnos su voluntad. Amén.
O sea, empezamos ya no a mirar mi voluntad, mis deseos, mis cosas, sino las cosas de Dios. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? El Señor me va mostrando, vaya por esta dirección, vaya por aquí, haga esto, haga lo otro. No haga esto. No. Entonces empiezo yo a caminar más en la dirección de Dios. Que no es fácil escuchar la voz de Dios, pero Dios nos habla a través de su palabra, a través de un mensaje de pronto que alguien dé, o a través de las circunstancias. Muchas veces las circunstancias no se dan y uno está insistiendo. Y se enoja uno porque las circunstancias están adversas a uno. Si están adversas es porque Dios no quiere. Entonces mejor esperarse quieto y decir, esperemos a ver, que Dios va a hacer todas las cosas suavecitas. Dios va a permitir que todas las cosas fluyan. No forzar las cosas, porque ahí le está hablando Dios. Le está diciendo, hey, no, por ahí no es. Pero no, sigue uno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Con una comunión con Dios. Porque cuando las cosas están saliendo bien, o como yo quiero que salgan, entonces voy al lugar secreto y le digo, Señor, ¿qué está pasando con esto? Muéstrame, revélame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú no quieres? Yo siempre he dicho que hay unos testimonios de gente que no pudo llegar temprano el día de las Torres Gemelas, y eran personas que de pronto iban a trabajar y se enojaron porque les pochó la llanta, y al ver al ratico bravos porque le ha pasado circunstancia mala, cuando ven las torres cayendo, si hubieran estado allá hubieran caído. O sea, Dios tiene control de todo, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero ¿cómo nos damos cuenta? En una intimidad con Él. En una intimidad, buscándole en oración, pidiéndole, Señor, ayúdame. Y Él va empezando a transformarnos de adentro hacia afuera. La otra cosa que nosotros tampoco empezamos a pedir y no recibimos las cosas es porque pedimos mal. Santiago 2, 19 y 20 nos habla de esto. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Amén. Pedimos y pedimos mal. No. Este era el 2.19, perdón. Todo el mundo dice creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen en Dios y que corren cuando escuchan su nombre. O sea, creerle a Dios es una cosa, todo el mundo cree, hasta los ateos. Sí, porque yo no sé si han visto de pronto casos donde ateos se han visto en situaciones difíciles. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Y dicen, no, es que es ateo, pues. Otro ateo de Colombia que decía, por Dios que yo no creo en Dios. Entonces todos creemos en Dios, pero el problema es que no le creemos. Y si yo no le creo a Dios, me voy a poner a hablar yo solo. Es una tontería ponerse uno ay, Señor, Dios Todopoderoso. Yo no creo que Dios es Dios, entonces ¿para qué voy a orar? Eso es lo que muchas veces de pronto pasa, porque hay gente que era uno hablando como bobo, como loco, como tonto ahí. ¿A quién? ¿Y será que le van a escuchar o no? ¿Quién le va a escuchar? Pues si yo creo en Dios, yo sé que Dios está conmigo y Dios me está escuchando. Pero hay que creerle a Dios, hay que creer sus promesas, hay que creer de que lo que dice en la palabra de Dios es cierto. Hay que creer porque dice uno, si yo creo que está escrito, yo lo confieso y yo espero que llegue. Y si no llega es porque no me conviene, pero yo creo lo que está en la palabra de Dios. Hay que creerle a Dios. El problema es que nosotros a veces venimos o pedimos cualquier cosa, no nos llega en el tiempo que nosotros queremos, entonces salimos y nos vamos y desistimos. Y se acaba la comunión, se acaba todas las cosas y entonces ya las cosas no empiezan a salir bien. Cuando uno tiene comunión con Dios, las cosas funcionan como funcionen, no modifica en nada mi forma de ser. Pero cuando yo me alejo de Dios, empiezan los problemas. Son los mismos problemas de siempre. Lo único que ha cambiado es mi actitud. Y cuando mi actitud es negativa con respecto a eso es porque estás alejado de Dios. O sea, te estás alejando de Dios, entonces empiezas a ver todo difícil, todo aburridor, todo eso. Una señal clarita de no estar con Dios es precisamente eso. Se ve la diferencia. La otra es que creemos que la vida cristiana es como una varita mágica. Ore por mí y oró por mí y en ese momentico se me arregló el matrimonio, se me arreglaron los hijos, se arregló el trabajo, se acabaron las deudas, se acabó todo eso.
Y esto no es así, esto es un proceso, porque Dios quiere más nuestro carácter, formar nuestro carácter que darnos las cosas. Dios lo puede hacer así cualquier cosa, pero a Dios le interesa más el carácter. El carácter nuestro, Él lo quiere formar como, ¿al carácter de quién? De Cristo. Pero solamente mi carácter se forma a través de los tropiezos, a través de las dificultades, a través de todos los errores que nosotros cometemos. Si yo estoy aquí parado es porque he cometido muchos más errores que ustedes. Porque es que precisamente cuando uno comete errores es que uno aprende. Entonces uno les dice, mire, tal cosa, pero nadie aprende con el dolor ajeno. Nadie aprende, sino que todo el mundo tiene que experimentar. Entonces la vida cristiana no es eso. Y nosotros estamos esperando que las cosas funcionen así de la noche a la mañana. Los procesos duran para poder yo acoplarme a la voluntad de Dios. El tiempo de nosotros no es el del Señor. Amén. Él decide por qué sí, por qué no, aunque nosotros lo queramos, es por nuestro bien si es el Señor. Amén, amén. Los tiempos del Señor son diferentes. Gracias. Los tiempos del Señor son muy diferentes. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el Señor dijo, la otra vez hay un cuento que dice, si para el Señor un día son como 1000 años, entonces $1 es como $1.000.000. Entonces le dijo, Señor, dame $1.000.000. Entonces el Señor le dijo, espérame un día. Amén, ¿sabes? Entonces todo tiene un proceso. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor empieza a hacer eso con nosotros, está acoplándonos a su voluntad, está acoplándonos a su nueva vida. La otra cosa que no nos permite, y es yo pienso que la más grave y la más difícil para cada persona, es la falta de perdón. Sí, está bien. La falta de perdón, esa sí que nos roba la paz. Yo creo que esa es la primordial. Porque cuando yo vivo con una falta de perdón, yo empiezo a vivir en resentimiento, con odios, con una insatisfacción, con amargura. Y lo más triste de todo eso es que si fuera que yo lo viviera, pues vaya y venga, ¿no? Pero qué difícil es que nuestra amargura, nuestro odio y nuestra falta de perdón contagie a todo el que está alrededor. Entonces vemos de pronto, si soy yo, entonces veo a mi esposa también irritada, y entonces, ¿por qué está brava? No, pues veo a mis hijas también bravas. ¿Por qué? Pues hasta el perro llega a la casa y a Mickey, que no muerde a nadie, lo muerde. ¿Por qué? Porque es contagioso. Y es bien difícil cuando nosotros no hemos perdonado. Una falta de perdón es algo que nos lleva a nosotros a vivir una vida muy amarga. Y lo más triste de todo es que proyectamos la culpa a otra persona. ¿Sabe cómo proyectamos la culpa a otra persona? Por ejemplo, las personas que se han separado que han tenido otros matrimonios y tienen ahora otra pareja. Si esa persona no perdona a la primera pareja por las cosas que le hizo, la siguiente pareja que tiene va a pagar todos los platos rotos de la primera. Porque como no se perdonó, entonces ¿qué pasa? A este le quiero aplicar todas las cosas que me pasó con ese otro, porque es que yo no me voy a dejar. Que se olvide pero vea, yo no me dejo de este. Entonces proyectamos la culpa a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Ya se arruinó el primer matrimonio. Entonces, el segundo, igual. Por eso es que vemos personas que tienen hasta 5 matrimonios. Y todas las personas, yo tengo un amigo, tiene 5 matrimonios, es que ninguna de las mujeres sirve, y yo creo que tiene otra sexta y tampoco, y séptima tampoco. ¿Por qué? Porque no perdonó desde el principio. Una persona, un corazón limpio, un corazón que ya ha perdonado, es una persona que no está prevenida. Pero el que no ha perdonado está prevenido. Hay algo que me pasó a mí cuando yo estaba joven y fue con...
Por favor. No lo recibo. No lo recibo. Cuando yo estaba joven, antes de casarme, no hace mucho tiempo, dice, pasó algo. Yo tenía un hermano mayor y mi hermano era muy, muy vago. Él tomaba mucho licor. Y mire, es muy importante, ojo con los que son hermanos mayores y tienen hermanos menores. Dylan, despiérteme a Dylan, a Dylan, a usted sí que le interesa esto. Cuando uno tiene hermanos menores, ojo que los hermanos menores van a querer seguir sus pasos. Entonces, como usted se comporte, ojo que puede pasar lo que le puede pasar, lo que me puede pasar a mí. Mi hermano era muy vago, entonces yo quise hacer lo que él hacía. Él tomaba mucho, yo empecé a tomar mucho. Él tenía muchas mujeres, yo empecé a tener mujeres, muchas mujeres. Porque yo estaba imitando lo que él hacía y para mí eso era correcto. Yo me acuerdo tanto que mi papá y mi mamá, mis abuelos, ellos siempre dijeron, no, a nosotros no nos va a pasar lo mismo con Jesús que con Oscar. A Oscar no lo vamos a dejar hacer las cosas. Y conmigo fueron muy estrictos y conmigo sí fueron muy apretados. Con él fueron muy condescendientes, pero conmigo me apretaron mucho. Eso es lo que pasa con los matrimonios. O sea, con este ya no me va a pasar lo que pasó a este. Con este lo voy a apretar y le voy a hacer esto. ¿Y qué pasa? Nos amargan la vida a nosotros. Para mí fue muy difícil. Yo le agradezco a mis abuelos que fueron así, porque gracias a Dios ellos me ayudaron a formar el carácter, pero no fue fácil en el momento que yo lo viví. Por ejemplo, mi hermano llegaba a las 2, 3 de la mañana con amigos y mi papá se levantaba a tomar con ellos. Y no importara si él le tocaba trabajar y él lo atendía y mi mamá se levantaba y les hacía comida. Una vez llegué yo con unos amigos a las 10 de la noche. Me llamó mi papá, estuvimos en una casa y en el segundo piso estaban ellos y me dijo, Oscar, ¡hey, carajo! Uy, señor. Me dijo, le doy 5 minutos para que me saque a toda esa parrandada de vagos de la casa, o si no los saco a todos a patadas. A mí me tocó que bajar a mí y decirle, muchachos, nos tenemos que ir. ¿Sí ves la diferencia? ¿Por qué? Porque ellos estaban prevenidos por lo que había pasado con mi hermano. Entonces, esa prevención me agarraron a mí, me apretaron mucho. Para mí era muy difícil. Por ejemplo, él llegaba a cualquier hora del día, de la noche, y a él le abrían con mucho gusto. A mí me decían, si usted a las 12 de la noche no llega, si llega a las 12:01 no le abro la puerta. A veces, muchas veces a las 12:30 llegaba yo y ya me miraba el reloj, 12:30, no, me tocaba que yo me acostaba en la ventana. Esta era la puerta, en los pueblos las ventanas eran así grandes. Entonces yo me subía a la ventana y ahí me acostaba. Como a las 2 o 3 de la mañana llegaba mi hermano, uy, siquiera llegó hermano. Entonces, no, yo andaba con él y podía entrar. ¿Sí? Esa fue lo que me pasó a mí, pero ¿por qué? Por una prevención. Los que no perdonan sus faltas a otras personas van a hacer lo mismo, van a estar prevenidos, van a tener una vida amargada porque siempre están pensando en lo que le hizo la otra persona y este no me lo va a hacer. Entonces, la falta de perdón es una situación bien difícil. Llegamos a un punto en que le amargamos la vida a todo el mundo y nos amargamos la vida a nosotros mismos. Donde uno dice, ya definitivamente no soporto ni mi manera de ser, no me soporto ni a mí mismo. ¿A alguien le ha pasado eso o no? ¿O solamente a mí? Gracias a Dios a mí me pusieron los límites. La falta de perdón nos lleva, mire, una falta de perdón. Me hicieron algo y no perdoné en el momento. Eso se convierte en un resentimiento. Después se convierte en una raíz de amargura. Después, esa raíz de amargura llega al odio. Y después de que llega al odio, llega la cauterización del alma. Mire el proceso tan tenaz. Por eso yo siempre cuando nosotros tenemos citas con pareja les decimos, tienes que perdonar ya. Porque el día que en una pareja, en un matrimonio, llegue la falta de perdón, al resentimiento, a la amargura y después venga el odio, ya después de que llegue el odio es muy difícil que las cosas cambien. El único que puede cambiar es Dios. Dios lo puede cambiar.
pero tiene que disponerse uno a que lo cambie. Por eso las faltas hay que perdonarlas el mismo día. La palabra de Dios dice, no dejes que el sol se oculte bajo vuestro enojo. Si yo tuve un enojo hoy con mi esposa, por la tarde, venga amor, tenemos que hablar, yo necesito que hablemos de una vez, en buenos términos, en buenas cosas, antes de que, porque cuando ya llega el resentimiento ya es rabia. En cambio, la falta de perdón, ahí todavía como tolerancia. En ese momento, a cuentas, de una vez, venga, a mí no me gusta esto, por favor, no haga eso, tal cosa, cualquier cosa. Entonces, hay que tener muy en cuenta. La otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestra actitud y nuestras cosas, así como los hermanos mayores son mucha influencia para los menores, así también los padres somos los encargados de darles a nuestros hijos una herencia, tanto física, económica, como espiritual también, generacional. Esto va de para abajo. La persona amargada, insatisfecha, no es agradecida, es desobediente, es intolerante. ¿Qué puede reproducir eso en los hijos? Lo mismo. La palabra de Dios dice, todo se reproduce según su género. Todo se reproduce. Si usted siembra una semilla de tomate, ¿qué va a recibir? ¿Naranjas? Tomate. Entonces, esto es generacional. Vamos a ver Salmos 37, del 25 al 30, creo. Así. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Amén. ¿Sí? En este salmo siempre habla de los hijos, porque todo lo que nosotros hagamos repercute en nuestros hijos. Nosotros a veces creemos que no, que esto es simplemente aquí nosotros y ya, y hago lo que me dé la gana y se acabó, y el que quiera bien y el que no quiera, pues a mí qué me importa. Pero si tienes hijos, sí tienes que pensar en tu generación, porque tu generación dice que la generación de los malvados, de los perversos morirán. ¿Y qué es morir? De pronto estamos hablando en la parte espiritual, de pronto nunca van a recibir de Dios, de pronto nunca van a recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente van a morir una vida eterna. Entonces las almas de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos depende de nosotros también. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de ser, pedirle a Dios, ayúdeme a perdonar la ofensa pasada. Dígale al Espíritu Santo, muéstreme la ofensa pasada, porque de verdad cuando nosotros no vivimos en gozo es porque muchas veces, yo creo que la mayoría de veces, es una falta de perdón. Es algo que te hicieron, así sea en la niñez, que no lo has perdonado. O que de pronto la has examinado y has dicho, sí, ya la perdoné. Yo ya perdoné a Jolanito, sí. Pero ¿por qué te da rabia cuando te acuerdas de eso? Si verdaderamente perdonaste. Cuando uno verdaderamente perdona, puede hablar de la persona. Puede decir simplemente y hablar de la persona y ojalá le vaya bien. Que está enfermo, uy, qué pesar. No estás pensando, ojalá se muera. Uy, o bien hecho por lo que me hizo, o esta es la consecuencia. No, antes al contrario, tenerle misericordia, decir, hombre, de verdad Dios quiera que se sane, Dios quiera que le pase lo mejor. Eso es tener un corazón sano. Cuando yo tengo un corazón sano, ¿qué pasa? Pues simplemente puedo tener buenas relaciones con todo el mundo. Si mi esposa hace algo que a mí no me agrada, pues simplemente no tengo por qué enojarme, porque yo estoy sano. ¿Sí? Cuando yo estoy sano, yo puedo tener buenas relaciones con todo el mundo. Y es parte de vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mire que Dios quiere que nosotros le dejemos el legado a nuestros hijos de ¿qué? De amor, gozo, paz, paciencia, de obediencia, de agradecimiento.
Un corazón agradecido es muy importante. Le da el favor de Dios a los muchachos. Un muchacho desde pequeño haciendo la voluntad de Dios tiene el favor de Dios. Y donde quiera que vaya van a tener puertas abiertas. Y fuera de eso van a hacer luz y van a poder haber muchas más personas que conozcan a Dios por medio de ellos. O sea, nosotros mire que nuestros hijos en el Salmo 127 dice que son como flechas lanzadas. ¿Qué flecha estás lanzando tú? ¿Una flecha de resentimiento? ¿Una flecha de amargura? ¿Una flecha de desobediencia? ¿De impaciencia? ¿De qué? ¿De qué estás lanzando? ¿Qué estás proyectando hacia alrededor tuyo? ¿Eres luz? ¿O cuando llega a la oscuridad eres más oscuro? Se ve más oscura la cosa. Tener una buena conexión con Dios es bien importante, porque Dios nos va a ayudar a nosotros. Y hay una cosa que nos va a ayudar también, es en el discernimiento. Nosotros empezamos con la buena conexión de Dios, empezamos a tener un discernimiento espiritual. Así es, eso es hereditario. Tenemos una buena conexión. El discernimiento espiritual es algo que nosotros no podemos tenerlo en nuestra naturaleza, pero cuando tenemos la conexión con Dios podemos captar. Por ejemplo, si nos dan un trabajo y es un trabajo que de pronto nos perjudique nuestra comunión con nuestra familia y empieza uno a ver que en vez de ser bendición es como una maldición, a pesar de que uno esté ganando dinero más. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a discernir espiritualmente. Ya sé por dónde va. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo no tengo tentaciones? Sí. Mire, allí donde ven esa mujer tan hermosa, yo le he hecho mucho daño, pero sabe que ella también me ha hecho daño. Y me han dolido muchas cosas. Y me ha tocado perdonarla a ella. Pero ¿sabe qué? Yo hoy en día, cuando de pronto a veces discutimos, porque también discutimos, que no se demoren 3 días ni 4 días es otra cosa, pero discutimos, el diablo empieza a meterle cosas a uno en la cabeza. ¿En serio? Y a veces discutimos y empieza el diablo a meterme y a traerme cosas del pasado. Y a mí me da risa porque yo digo, diablo cochino. Yo me le río en la cara al diablo, diablo estúpido, diablo, como es de astuto, men. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo buena conexión con Dios, yo puedo discernir que esos pensamientos no vienen de Dios. Eso no viene de Dios. Cuando a mí me llegan cosas del pasado que me van a molestar de ella, de pronto dañarme el rato, eso no es de Dios. Simplemente es del diablo. Pero como gracias a Dios el Señor nos dio discernimiento, en vez de ponerme a pelear con ella, resisto al diablo y él huirá de mí. Pues diablo cochino, mejor dicho, te va mal conmigo, porque conmigo yo no te voy a comer el anzuelo. Ahora, si yo empiezo a discutir con ella, así sea de algo de ahora, que es que no barrió bien o cualquier cosa, cualquier bobada, no estoy peleando por eso, estoy peleando es porque me acordé de lo que me hizo hace 28, 30, 40 años atrás, no, 34 años atrás. La vez que fui a visitarla, yo me dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y yo, esta. Yo no vi el novio, güey. Tira. Te la tengo. Sí, uno se acuerda. Cuando uno dice, hay un dicho que dice, yo perdono pero nunca olvido. Es cierto, uno nunca olvida. La diferencia es que ya ese olvido, cuando yo me recuerdo, no me causa ningún dolor. Pero yo he aprendido a manejar esas situaciones. Ahora, si yo estoy fuera de la comunión de Dios y me llegan malos pensamientos, tenga la absoluta seguridad, y lo he hecho. Cuando a veces uno se descuida en oración y en leer la palabra de Dios, yo lo he hecho. He discutido por ella por cosas que han pasado hace 20 años. Cosas que no tienen ninguna validez, men. O sea, ya el pasado está cancelado. Ya el pasado es pasado. Ya las cosas que pasaron, ¿ya qué podemos hacer? La palabra de Dios en Primera de Pedro, no está. En Primera de Pedro, se me perdió. Primera de Pedro, creo que es 3. ¿Y por qué me perdió? Bueno, dice que el amor cubre todos los pecados.
todas las faltas. El amor cubre. ¿Sabe por qué yo le cubro a ella todas las cosas ahora? Porque yo la amo. Oh, ¿es perfecta? No, es imperfecta, aunque ustedes no lo crean. Ahí como la ven, ella también tiene sus cosas y también ha cometido sus errores. Pero ¿sabe qué? En mi amor por ella cubre todos los pecados y todas las faltas que ella me ha hecho. Porque eso es el amor. Si yo amo, yo puedo perdonar, pero si yo no amo, no perdono. Entonces dice, no, yo amo a mi esposa, pero mantengo peleando con ella. ¿Eso es amor? Mantengo a todas en una rivalidad y entonces, de verdad tú sí. A veces cuando estoy en consejería, de verdad ustedes sí que quieren, ustedes sí se aman, ¿hay amor en ustedes? Porque yo veo que por cualquier cosita ya se forma una pelotera. Porque te quiero, te aporrio. Porque te quiero, te aporrio. Entonces, la reflexión de hoy es, la voluntad de Dios, lo vimos la semana pasada, es que seamos personas felices, plenas, que vivamos la vida abundante que Dios nos tiene para nosotros. Es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de fe y dominio propio. Todos esos dones espirituales que nosotros recibimos es lo mismo que Dios quiere para mi vida. Que yo viva en esos términos. Cuando yo vivo así, estoy cumpliendo la misión de Dios. Los obstáculos que vimos, no dejemos, ya reconocimos los obstáculos. Habrá muchos más obstáculos que cada uno vive en sus cosas. Las tentaciones, muchas veces hay tentaciones que nosotros dejamos y caemos en la tentación. Nadie cae en pecado. Nadie dice, uy, caí en pecado. No, cayó en la tentación. Siempre el diablo va a estar tirándonos la tentación, el anzuelito. Ahí están nosotros si la agarramos o no. Depende de cada uno de nosotros. Aprendamos a discernir. Pidámosle a Dios que nos dé ese discernimiento espiritual de qué es de Él y qué no es de Él. De qué es juicio. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Así como ella ha cometido errores, yo también he cometido errores. Yo no tengo por qué juzgarla a ella. Lo único que tengo que hacer es perdonarla. Ese es todo mi trabajo. Y amarla. El juicio se lo dejo a Dios. Lo que ella haga o deje de hacer es problema de ella y Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Ay, amado Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias, papito lindo, porque en tu agenda, Señor, tú tenías este día, Padre, preparado para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, por todas las cosas que nosotros hemos dejado de hacer, Señor. Por todas las cosas que hemos hecho mal, papito bello, que nos han robado esa paz, ese gozo, ese amor. Perdónanos, Señor, en los momentos en que hemos dejado de ser luz, para de pronto estar también en las tinieblas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de nosotros, Señor, para que tu Espíritu Santo sea reorgulléndonos a cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguna raíz de amargura, algún resentimiento, alguna falta de perdón en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir vidas plenas en ti, Señor. Una vida donde todo lo que hagamos te haga sonreír, Señor. Y ayúdanos, Señor, con las generaciones futuras a darles un buen ejemplo, a poder transmitirles a ellos la mejor herencia, Señor, que es que te conozcan a ti, Señor. Que ellos sepan de que vivir una vida en ti, Señor, no es una vida de religiosidad, sino que es una vida que se ve. Gracias, Padre Santo, por cada una de las familias aquí reunidas, Señor. Gracias por los que no pudieron venir hoy, Señor, los bendecimos. Te pedimos, Padre, también que bendigas a todos los que nos vean por online, Señor. Yo te pido que este mensaje les ayude también, Señor, así como me ha ayudado a mí, Señor, porque el primer beneficiado para estar pendiente de todas las acechanzas del enemigo soy yo, Señor. Porque al igual que cualquier persona, Señor, nosotros tenemos igual o mayor ataque del enemigo que no quiere que vivamos esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Te doy gracias, Señor, por esta mañana y te pedimos por esta nueva semana, Señor, para que tu presencia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, que tengan una feliz semana. Amén.